Ya. Ya. Ya pues. ¿Sobre qué? Hazle la pregunta. ¿Qué es el discurso? ¿Qué es el discurso? Depende de qué tipo de discurso estés hablando. Hay distintas formas de discurso. La palabra esencialmente es el hecho de seguir una línea de razonamiento. Incluso discurso se puede utilizar de varias maneras. Por ejemplo, desde un discurso que tenga que ver con un discurso político, en una doctrina, el discurso puede ser entre dos personas, el hecho de transmisión de ideas. En psiquiatría se utiliza la palabra discurso para ver cómo va la coherencia del pensamiento del paciente. Por ejemplo, un paciente que está delirando, que dice, ¿cómo puede decir? No sé, como uno de mis pacientes que me decía que tenía a su primo Freddy metido adentro de su cabeza, evidentemente su discurso no era muy coherente. O un paciente que tiene un episodio maníaco, va a empezar a hablar y su discurso es tan acelerado que se le va a perder la misma razón del mismo discurso. Habla tan rápido que se le van a empezar a cruzar ciertas ideas entonces que no le va a poder hacer frente a lo que es mantener un discurso como tal, debido a esta velocidad, a esta aceleración del pensamiento. Entonces, vuelvo a decir, discurso, incluso hay un método que es un método discursivo, está el método dialéctico, que tiene que ver con en parte el método discursivo, donde que Hegel menciona cuando habla de tesis, antítesis, síntesis, eso tiene un método discursivo. Entonces sería más bien, a grandes rasgos, discurso como tal es una forma de transmitir un conocimiento, un pensamiento o una serie de ideas. ¿Qué más necesitaríamos? ¿Conoce usted algunas partes del discurso? ¿Cómo está conformado un discurso como tal? Hablando en lo académico. ¿Qué tipo de discurso? Vuelvo a decir, acabo de mencionar 5 tipos de discursos, o sea, a veces acabo de mencionar varios tipos de discursos. De los ejemplos que puso. Si es un discurso tipo político, debería tener la base como cualquier otra exposición, una introducción, un nudo desarrollo o un conocimiento de un tema más una conclusión. Básicamente esos serían los 3 puntos. Ahora, dentro de un discurso, en una conversación, la conversación va a ir variando de acuerdo al tipo de discurso. Entonces, en una conversación no se puede establecer que tengan un inicio o un final. De acuerdo a precisamente como venía mencionando fuera de cámara, al tipo de la seriación de puntuación, de acuerdo a los axiomas de la comunicación humana, es donde cada uno le va a dar un inicio o un final. Y como mencionó de su paciente, el discurso en sí se divide. Si está delirando, es un discurso igual, lleva un... Se denomina discurso delirante, o sea, que la persona está delirando. No, porque es muy fácil hacer un corte transversal en ese caso. O sea, si yo tratara de hacer un corte longitudinal, me llevaría demasiado tiempo y las consultas a tipo psiquiátrico no duran tanto. Pero sí llevan una parte. Se lleva un registro de acuerdo al tipo de delirio y a la forma del delirio, de cómo va evolucionando. Más se hace como sectorizado, o sea, se hace como cortes transversales a lo largo del periodo del tiempo. Porque si lo quisiera hacer en transversal, tendría que pasar 48, o sea, tendría que vivir al lado del paciente, no es posible. Entonces se le da arbitrariamente un inicio, que es cuando ingresa en un hospital psiquiátrico. Se le da arbitrariamente eso, como inicio. No hay un nudo de un desarrollo, porque precisamente de eso trata
trata el discurso delirante. El discurso delirante no tiene sentido como tal. Para ponerlo de una manera, si recuerdan lo que es el discurso, por ejemplo, de Alicia en el País de las Maravillas, si han leído el libro, Alicia está escrito en una manera donde tiene un discurso, tiene una coherencia en sí, pero no tiene una coherencia como tal dentro de lo que es la lógica formal. Por ejemplo, cuando se encuentra con el gato, Alicia le dice: he visto muchos gatos con sonrisa, no he visto una sonrisa sin gato. Lleva una lógica el discurso en este caso, pero es una lógica esquizofrénica, no es una lógica como tal. O toda la escena donde aparece Juanito, el destapador de chimeneas, o el mismo encuentro con el sombrerero donde festejan el no cumpleaños. Ese es el tipo de discurso psicótico de un paciente esquizofrénico. Entonces, ¿cómo vas a poder seguir una línea discursiva si precisamente esa línea está delirando? Delirar significa cuando hay una línea y se va de esa línea. Viene de cuando antiguamente se araba, y si uno se iba de esa línea de arado, es delirar. No sé, un discurso no puede ser ilógico. El discurso psicótico es ilógico. Se puede decir que hay dos tipos de discurso, el que no es lógico y el que es que en realidad el psicótico trata de no comunicarse. Entonces por eso tienen que hacer un discurso que es ilógico para que las personas no te puedan entender. Si te entienden, si te pueden entender de manera fácil, ya no podría ser catalogado. Y este tipo de discurso también tiene mucho que ver con el contexto. ¿Cómo distingo un discurso psicótico o uno ilógico, o sea, un delirio de un no delirio, de acuerdo al contexto? Voy a poner un ejemplo. Si un viejo popular chiste de hospital psiquiátrico, una persona con una campana diciendo que el mundo se va a acabar, es un loco. 1000 personas o 5000 personas con 5000 campanas diciendo que el mundo se va a acabar, es una secta. Y 1 millón es una religión. Porque una persona que te dice que habla con Dios y que está internado en un hospital psiquiátrico, una persona lo consideraría como loco. Sin embargo, ¿cuántas personas dentro de una secta dicen que ellos tienen comunicación directamente con Dios? O, por poner de alguna manera, la religión católica, que el Papa es el intermediario entre Dios y el ser humano. La lógica como tal es exactamente la misma, a diferencia del contexto social. Quien está fuera del contexto social es el que está delirando. Quien no está fuera del contexto social no está delirando. ¿Más o menos entiendo? Sí, ya está. ¿Algo más? No, sería Eso sería todo. Sí, sería.